Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Ulises Carmona Tinoco y voy a platicar con ustedes la parte introductoria de este módulo sobre el rompecabezas del sistema de justicia penal. Dentro de los estados modernos cobra especial importancia los sistemas de justicia. Entonces, los sistemas a partir de los cuales se aplican las normas que protegen particularmente varios aspectos de la vida o los derechos de las personas. Un sistema de justicia está integrado por normas, por instituciones, por procedimientos y por personas, servidoras públicas. Estos sistemas de justicia permiten canalizar los conflictos de las personas, de los ciudadanos, entre sí o también con respecto a las autoridades. Un sistema de justicia dentro de un país, y hablando genéricamente, puede ser en materia civil, puede ser en materia mercantil, laboral. Existen muchas ramas o sectores de los sistemas de justicia. El que nos interesa en esta ocasión, sobre todo, es el sistema de justicia penal. Como sistema, está integrado por diversas partes. No solo involucra el tema de los jueces en materia penal o de los juicios en materia penal, sino debe verse este tema como algo integral. Esto es, desde los ámbitos de prevención del delito, los ámbitos de investigación de las conductas delictivas, los ámbitos de enjuiciamiento o de proceso, incluyendo por supuesto la protección de las víctimas y también la ejecución de las sanciones en nuestro sistema. Para entender de mejor manera el sistema de justicia penal, debemos hacer un poco de historia. Nuestro país, junto con otros del continente americano y posiblemente de otras partes del mundo, por supuesto tuvieron una influencia muy fuerte de España y de sus instituciones. En este sentido, nuestro país adoptó las instituciones españolas, incluyendo también los sistemas de justicia civil en un principio y penal, que sobre todo se desarrollaron en el siglo XIX. La justicia durante el siglo XIX en nuestro país tenía, entre otros, como un elemento central al conocido como juez de instrucción, o también era llamado fiscal. La característica que tenía esta figura era que era un órgano adscrito a la Suprema Corte de Justicia, estoy hablando a nivel federal, y que este órgano llevaba a cabo investigaciones, pero a su vez decidía acerca de las investigaciones. Es por eso que tenía, digamos, bajo su mando y como auxilio a la entonces denominada Policía Judicial. Ustedes, algunos de ustedes recordarán este nombre de Policía Judicial que estuvo vigente en nuestro país por muchos años, pero que viene precisamente desde el siglo XIX. Este funcionario, durante sobre todo la segunda mitad del siglo XIX, al ser quien investigaba y decidía los asuntos acerca de la culpabilidad, acerca de la libertad u otras medidas, por supuesto era una persona, era un funcionario que tenía un enorme poder y que finalmente derivó, desafortunadamente, en abusos. Todos estos abusos acumulados durante buena parte del siglo XIX tuvieron un momento de catarsis, vamos a llamarlo así, durante la Revolución Mexicana y a partir de la Constitución vigente de 1917. Es muy interesante ver, por ejemplo, el discurso de Venustiano Carranza, donde describe y se refiere precisamente a ese sistema anterior lleno de problemas, lleno de abusos, sobre todo por un ejercicio arbitrario del poder en detrimento de las personas. Es así como en 1917 en nuestro país, a diferencia de otros países que no tuvieron una revolución, se realizó un cambio muy importante y se decidió quitar
ese órgano que estaba adscrito al Poder Judicial, llamado juez de instrucción, y depositar las labores de investigación y dividirlas de las labores o separarlas de las labores de impartición de justicia, y es así que se asigna ahora la investigación al órgano que conocimos durante varias décadas como Ministerio Público, dejando finalmente la función de juzgar a los órganos jurisdiccionales en materia penal. Sin embargo, este sistema, con el tiempo, como ocurre en muchas ocasiones, comenzó a tener una serie de problemas y de vicios que se fueron acumulando y que generaron durante décadas una crisis del sistema de impartición de justicia en materia penal. Entre estos podemos mencionar, a partir del surgimiento de la importancia de los derechos humanos, de los convenios internacionales ratificados por México a partir de la década de los años 80, podemos señalar una serie de vicios y problemas que se traducían finalmente en afectaciones muy importantes a la dignidad humana, pero también en la ineficacia de las instituciones de justicia penal. Es así como nuestro país entonces hizo un gran cambio en 1917, cambio que perduró básicamente o de manera esencial por muchas décadas. ¿Qué sucedió, por ejemplo, en otros países que no tuvieron el cambio que tuvo nuestro México? Pues lo que sucedió es que estos países tuvieron, ya entrado el siglo XX en la segunda mitad, pues tuvieron regímenes de dictaduras, regímenes antidemocráticos, autoritarios, que llevaron consigo una serie de afectaciones y violaciones a los derechos humanos. Es por ello que en estos países, sobre todo del sur del continente, una vez que retomaron, digamos, la normalidad democrática en sus diversos regímenes, hicieron modificaciones a los sistemas de justicia, entre ellos el sistema de justicia penal. ¿Qué significó esto? Bueno, que tuvieran que voltear a ver algún sistema de impartición de justicia penal o de sistema de justicia penal en su conjunto que fuera compatible sobre todo con los derechos humanos. Y para ello voltearon a ver a un modelo, a un código que se había ensayado en Argentina, en una comunidad local en Argentina. Acuérdense que Argentina es un país federal también como México, y que sirvió como modelo porque lo elaboraron juristas y académicos muy importantes, entre ellos Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que también tuvo una importante trayectoria en nuestro país, un eminente procesalista, y que tomaron o se inspiraron en cuerpos normativos, en códigos de procedimientos, tanto de Italia como algunas reformas a los códigos en Alemania. Esto trajo consigo un código en Argentina, ¿sí? Les decía de la ciudad de Córdoba, si no me equivoco, que sirvió como modelo después a un modelo de código iberoamericano, y que traía una serie de cambios por ser innovador en ese entonces. Estoy hablando de la década de los años 30 del siglo pasado, por ser innovador en el sentido que involucraba aspectos de justicia penal adversarial, ¿sí?, oral y con un carácter eminentemente, digamos, acusatorio. Entonces, es un modelo que era más eficiente en tiempos, en costos, y que de alguna manera hacía prevalecer los derechos de los participantes en el proceso. Es así como diversos países adoptaron o siguieron el modelo de este código, y una vez que salieron de las dictaduras, cambiaron su sistema de justicia penal a adversarial y sobre todo oral, también con un componente acusatorio. Estos países desarrollaron sus sistemas a partir de la década de los años 80 del siglo pasado, mientras que en México, pues ese sistema que había cambiado en 1917 empezaba ya a hacer crisis de distintas maneras. El cambio en este sentido significó
que se fue consolidando este sistema de justicia penal, se fue desarrollando a través de diversos países y en distintos momentos, y nuestro México estaba un tanto rezagado, a lo que se le suman diversos problemas, como ya señalé, de impunidad, de ineficacia del sistema y de violaciones evidentes a los derechos humanos, sobre las que vamos a ahondar, de hecho, en otras partes de este curso u otros de los videos que les tenemos preparados. En este sentido, nuestro país comenzó a darse cuenta que a partir, sobre todo, de los señalamientos de la sociedad civil, de la academia, de los organismos internacionales, tenía que realizar una serie de cambios de fondo. En este sentido, nuestro país empezó a realizar una serie de cambios. Primero fue en materia penal o de justicia penal, a lo que se le sumó unos años después, estoy hablando 2008, y después en 2011, la gran reforma en materia de derechos humanos. Esta fue la oportunidad para que nuestro país finalmente se subiera, por así decirlo, a esta corriente de cambios en materia de justicia penal y se tratara de poner al día, junto con el avance que habían demostrado ya otros países, al menos del continente americano. Es por ello que en los siguientes videos vamos a ir descendiendo de manera muy específica a estas piezas de este rompecabezas que se le llama al sistema de justicia penal por los componentes que los integran, no es uno solo, y vamos a darnos cuenta cómo está imbricada o imbricado todo lo relacionado con la materia de justicia penal con los derechos humanos. En este sentido, en resumen, podemos entender que es un sistema de justicia penal que está integrado por diversos elementos normativos de procedimiento institucionales. ¿Cómo evolucionó en nuestro país el sistema en particular de la justicia penal? Algunos de los problemas sobre los que vamos a ahondar. Y finalmente, cómo nuestro país hace una serie de cambios a lo largo del tiempo, primero en 1917 y posteriormente sumarse a los modelos que fueron adoptados por otras naciones del continente americano, sobre todo tomando en cuenta los derechos humanos, la eficacia del sistema y cómo todo esto se refleja finalmente en cambios constitucionales importantes que han venido aplicándose en nuestro país a partir del 2008 por una parte y del 2011 con la gran reforma en derechos humanos.